Bienvenidos a todos. Hola, soy George. La historia plantea preguntas universales sobre el equilibrio entre la búsqueda de la tranquilidad personal y la aceptación de que la vida por naturaleza está llena de interrupciones inevitables. Las interrupciones de los procesos naturales pueden ser buenas o malas. Una presa en un río puede ayudar a regular la distribución del agua, pero también acarrear consecuencias negativas e influir en el equilibrio del ambiente. Por ejemplo, puede convertirse en un obstáculo para la migración de peces, causar pérdida de biodiversidad en el embalse y río abajo por la falta de caudal natural. Las presas atrapan sedimentos que normalmente se transportarían corriente abajo, afectando la fertilidad del suelo y los ecosistemas costeros. También pueden perjudicar la agricultura, el abastecimiento de agua potable o la pesca en otras regiones. Ricardo pensaba que existían muchas otras interrupciones que afectaban la vida humana. Eran cosas tan profundamente integradas en el tejido de la sociedad que ya no se percibían como interrupciones, sino como parte de lo natural. Por ejemplo, el uso de la tecnología donde el móvil parece más valioso que las relaciones humanas, o el bombardeo constante de publicidad que interrumpe programas interesantes, o los valores materialistas y el consumo incesante. Recordaba una escena reciente en la que un noticiero mostraba una catástrofe con testigos profundamente afectados por los heridos, y de repente comenzaba un anuncio sobre un detergente para platos, con actores fingiendo estar felices, seguido por otro de una crema supuestamente rejuvenecedora. ¡Qué interrupción tan fea! Odio las interrupciones, dijo Ricardo. Pensaba también en la congestión diaria del transporte, el trabajo que roba tiempo precioso que nunca se recupera, las obligaciones inevitables que no nos gustan, pero que son necesarias. Todo eso, pensaba, interrumpe el flujo natural de la vida. Las interrupciones detienen nuestra capacidad de estar completos, de encontrarnos con nosotros mismos. Ricardo hablaba de esas cosas con su padre, pero éste solía responder que Ricardo era un tipo de anarquista, un revolucionario sin bandera y sin partido, que lo representara en nuestra democracia igualitaria. Decía también que aunque la sociedad no fuera perfecta, era nuestro deber vivir dentro de ella y proveer para nuestra familia. También lo apremiaba a casarse y tener hijos. Pero Ricardo conocía sus propios pensamientos y, dentro de sí mismo, sabía que tenía razón. Observaba a muchos colegas estresados, enojados, ansiosos. Veía los rostros de las personas en el autobús distantes, perdidos en el universo del móvil, atacados por todas partes por interrupciones. Herramientas de control social a través de la publicidad, las mentiras de los políticos, las sonrisas falsas de los actores, los objetos de deseo y consumo, los gastos. Puede ser, pensaba, que mi sensibilidad sea distinta a la de los demás, pero necesitaba un cambio de vida, y solo que pocas personas se atreven a hacer por varias razones: miedo de cambio, hábitos o por razones familiares. Durante su búsqueda de un estilo de vida diferente, encontró una finca cuyo dueño, un hombre mayor, ofrecía casas a quienes amaban la naturaleza y estaban dispuestos a trabajar en su extenso jardín ecológico. Los ingresos para sostener el lugar provenían de turistas interesados en aprender sobre cultivo orgánico y en conocer las flores y plantas locales. Ricardo vendió su coche, sus muebles y sus pocas pertenencias. Se fue al jardín.
Pensaba que allí no habría interrupciones. Para él era una forma de desintoxicación y un intento de conocerse mejor a sí mismo, lejos del ruido de la ciudad. Y así fue. Trabajaba en el jardín y aprendía mucho sobre el cultivo de árboles y plantas. No tenía internet en su casa. La única conexión disponible estaba en la recepción de la casa central y la usaba solo para enviar correos. Después de unos meses había aprendido lo suficiente como para guiar a los turistas, mostrándoles técnicas de cultivo, explicando métodos de recuperación del agua, plantas comestibles y otros datos interesantes. Los visitantes que se quedaban allí unos días se entusiasmaban cada vez más, no solo por el conocimiento, sino sobre todo por la hospitalidad y la paz del lugar. Ricardo no ganaba mucho. Los turistas le daban propinas y eso era suficiente para él. Empezó a leer los libros que había en la pequeña biblioteca de la casa central, teorías filosóficas, historias de culturas antiguas, tratados científicos de agricultura. Sentía que poco a poco los recuerdos de la ciudad se desvanecían y el ritmo de su cuerpo y de su corazón se adaptaba a ese lugar de tranquilidad. Un día conoció a una joven que había venido a quedarse allí con dos amigas durante una semana. Ella había terminado su licenciatura en ciencias agrícolas. Sintieron una atracción fuerte y Ricardo habló con el dueño para pedirle que Alejandra pudiera quedarse con él, ayudando en el jardín y en la misión educativa del lugar. El dueño estuvo de acuerdo y Ricardo comenzó un nuevo capítulo en su vida con Alejandra. Alejandra compartía los mismos valores, lo que facilitaba la comunicación de la pareja. La experiencia fue muy positiva para ambos. Rodeados de vegetación, flores y frutas, pensaban que el paraíso no podía ser muy distinto de ese lugar. Ricardo compartió sus pensamientos sobre las interrupciones con Alejandra y le dijo: «Aquí no hay interrupciones, todo fluye en armonía». Los veranos eran secos, una sequía inusual afectaba la región desde hacía meses. El arroyo que abastecía de agua para la irrigación ahora tenía un caudal escaso y las lluvias que antes mantenían todo verde habían disminuido. El ambiente del jardín se transformó. Muchas plantas murieron por falta de agua y a pesar de los esfuerzos de Ricardo y de los demás asistentes que construyeron techos y telas para proteger la vegetación del sol, el jardín se volvió seco y gris. Aunque los fuegos no estaban permitidos, un grupo de turistas encendió una fogata una noche para cocinar salchichas. Unas chispas escaparon y el fuego comenzó. A pesar de los esfuerzos heroicos de Ricardo y sus compañeros, todas las casas de madera y el jardín ecológico resultaron gravemente dañados. Los bomberos estaban lejos y no llegaron a tiempo. Por la mañana el humo se alzaba por todo el lugar. El olor a ceniza reemplazaba los perfumes de las flores y de la vegetación pura. Era un verdadero desastre. El dueño no pudo soportar el dolor de ver destruida toda una vida de amor y trabajo y murió ese mismo día. Ricardo y su pareja observaban el desastre, incrédulos, abrazados junto a los otros empleados de la finca. No podían vivir en ese paraíso nunca más. El paraíso se había convertido en un infierno negro, devastador, con todo calcinado. El olor de la muerte estaba allí. Decidieron partir y regresar a la ciudad. «Otro tipo de infierno», dijo Ricardo a Alejandra, «pero esperemos que sea temporal». Se tomaron de la mano mientras abordaban el autobús.
Ricardo pensaba que a pesar de aquella interrupción terrible, juntos podrían enfrentar las dificultades del día a día. Alejandra lo miró con serenidad y le dijo: «No te preocupes tanto por regresar a otro tipo de infierno. Quizá la clave no está en eliminar las interrupciones, sino en encontrar compañía y sentido para navegarlas». Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.